Vamos a dar la bienvenida al primer entrevistado de Verano 630. No suelen hablar en esta entidad empresaria, pero aquí, en Radio Rivadavia, por Verano 630, tenemos el honor de contar con Marcos Pereda, que es el presidente de CICIP, empresario, referente, una de las entidades empresarias más convocantes de la Argentina y referentes del sector privado. Marcos Pereda, ¿cómo le va? Muy buen día. Alejandra Gallo lo saluda por Radio Rivadavia. Bienvenido. Buen día, Alejandra, un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, sobre todo en un año que está comenzando y en el que hay tantas expectativas, ¿no? Para la recuperación económica, para muchos desafíos por delante como la contención de la suba de precios y en un momento en el que justamente ayer se conoció un recálculo para la Argentina, en realidad para toda América Latina del Fondo Monetario Internacional, pero para la Argentina en particular señaló que en realidad la crisis fue más leve de lo que se esperaba y anticipó, proyectó un crecimiento para la Argentina este año y el año que viene del 5%. A mí me pareció un poco exagerado el pronóstico. Ojalá, le firmo, pero me pareció un poco exagerado. ¿Cómo lo están viendo desde el sector privado al crecimiento económico este año, Pereda? Bueno, no, en realidad, Alejandra, son varios los economistas que están estimando eso, y tengamos en cuenta que en realidad este año estamos cerrando con un menos 3%, y eso realmente ha sido un momento muy recesivo y muy duro y muy difícil, y lo que estamos viendo es simplemente una recomposición, pero todavía no hemos llegado a los niveles donde no hemos superado el 2022, que estoy hablando de eso. O sea, a nivel, si usted mira la curva, todavía estamos por abajo de lo que estuvimos hace unos años atrás. Uh-huh. Pero usted sí la cree... tendencia es lo importante. ¿Usted sí cree que este año podemos llegar a crecer 5%? Sí, desde las bases donde estamos ahora estaríamos recuperando. Lo están diciendo varios economistas. Y bueno, acá los grandes puntos para este año 2025 es seguir combatiendo la inflación sin perder competitividad, porque el tema es que cada vez con esta inflación en dólares vamos perdiendo competitividad, ¿no? Y cuando bajamos el crawling peg a 1% para que no se traslade a la inflación, que es una medida correcta y es acertada, sobre todo con esta idea de que lo principal es bajar la inflación y erradicarla definitivamente, sepamos que también mientras esté el cepo y no se puedan corregir el tipo de cambio en relación a la variación de precios, eso impacta en la productividad del sector privado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la contrapartida, ¿cuál debiera ser? Que la economía debe volverse competitiva desde la baja de gastos, de la desregulación, todo medidas, digamos, más de fondo, ¿no? Que a veces tienen un tiempo que es un poco más largo que estas cuestiones monetarias, que son medidas, digamos, uh-huh, ¿no? Que impactan de inmediato. Estamos Así conversando. Que ese es el desafío. Sí, estamos conversando con el presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, Marcos Pereda. Y en ese sentido, Pereda, el presidente Javier Milei ya está en los Estados Unidos para participar justamente de la asunción de Donald Trump, pero después va a participar en Davos y se espera una reunión importante con las autoridades del Fondo Monetario Internacional para justamente tratar de cerrar un acuerdo que le permita abrir el cepo. Exacto. ¿Cómo ve el sector privado? Perdóneme, ¿cómo ve el sector privado la posibilidad de abrir el cepo? ¿De manera de un día para el otro, de manera más gradual? ¿Cómo imagina ese escenario? Bueno, lo que se está hablando es que de hecho hay medidas que van relajando algunas cuestiones que bordean al cepo. Esto del crawling peg es una. Yo creo que en la medida en que tengamos ayuda del Fondo Monetario o algún tipo de garantía de que en el caso de una eventualidad ocurrida tengamos la ayuda de algún organismo internacional, entonces lo antes posible que se abra el cepo es lo mejor para la economía. Uh-huh. Tengamos en cuenta además que eso descomprime un montón la situación de las variables que hoy están en tensión, ¿no?
y que el sector productivo es el que las amortigua, el que las vive, ¿no? Exportaciones que están, digamos, con precios, con ingresos aplastados, costos que suben, o sea, esas distorsiones que lamentablemente hay que vivirlas porque es la única manera de salir de esta crisis tan grande que tenemos. Lo ideal es descomprimirlas cuanto antes. Pero la expectativa de crecimiento es buena para Argentina. Pereda, el año que terminó, el 2024, la mayoría de los sectores vieron un crecimiento heterogéneo. Es decir, sí, en algunos rubros sí y en otros no. Por ejemplo, el sector energético, por ejemplo, las mineras, la industria de la mano del litio, ¿no? Pero hay otros sectores que no. Y si bien el campo, por ejemplo, que fue un sector muy dinámico de la economía, creció, este año está advirtiendo muy fuertemente por el impacto que podría tener la nueva sequía en la cosecha y reclama las retenciones. El campo como motor, como locomotora, como una de las locomotoras de la economía para este año, ¿podría desacelerarse? Bueno, mire, lo que vamos a ver este año de la economía del campo es que la siembra ya está hecha, con lo cual, más allá de los márgenes, esto que veníamos hablando y que puede impactar en el sector, hoy estamos ya a cosechar y a vender la cosecha y, a ver, lo que más puede impactar es el clima, digamos. Evidentemente estamos en un año muy difícil para el campo porque para el productor agropecuario los márgenes son negativos, especialmente para ese 70% de la producción que se realiza en Argentina por arrendamientos. Pero no quiere decir que no vayamos a crecer la cosecha. Una vez que se cosecha, el volumen de producción está. Y los precios, si bien han bajado internacionalmente, no están en los niveles más bajos de todos. Pero no quita de que para el productor agropecuario este sea un momento muy, muy difícil. Uno de los reclamos justamente del campo es la baja de las retenciones, pero también muchos sectores, la industria, por ejemplo, el comercio, son también sectores que le reclaman al gobierno una baja en la presión tributaria. Por otro lado, el gobierno está impulsando esta campaña donde en los tickets los consumidores vamos a poder ver cuánto es el componente impositivo de cada cosa que compremos y el valor real, digamos, sin impuestos de ese bien, así como la posibilidad de comprar en pesos o en dólares y que se exhiban los precios en dólares de los productos. ¿Cuánto margen cree usted que hay efectivamente para poder reducir la presión tributaria al sector privado este año? Bueno, a ver, es una muy buena pregunta porque por ahí viene lo que veníamos hablando, el tema de la competitividad del sector privado, digamos. Es fundamental la baja de impuestos y tiene que estar reflejada en base a la baja de gastos del Estado. Lo que se habla es que no hay mucho margen, pero como decimos, en la medida en que la economía empiece a crecer y a desarrollarse, eso implica mayores ingresos para el Estado y entonces lo que hoy es un equilibrio fiscal puede convertirse en un superávit fiscal y eso es lo que se busca. Con un superávit fiscal sí va a haber margen para bajar impuestos. Ahora, en relación a los impuestos y lo que usted mencionó, es muy cierto que toda la economía tiene una carga impositiva enorme, alrededor del 40 y pico % y eso hay que bajarlo. Pero lo cierto es que para el sector del campo es el que más discriminado está y en cuyo caso la carga impositiva total del campo está... depende de qué tipo de mix productivo tienen, pero llega hasta el 70%, claro. Entre el 60 y el 70%, mientras que el resto de la economía está en 42%, con lo cual lo ideal sería eliminar la discriminación porque es ahí donde mayor impacto puede tener el rebote de producción. El campo, a medida que le bajan los impuestos, te lo devuelve rápidamente en mayor producción. Pero esto que estamos hablando es para todos los sectores, no es solo para el campo, ¿no? Claro.
Ujú. Pereda, y en ese sentido, yo que a veces, sobre todo a partir de esta convocatoria del oficialismo, del presidente Javier Milei al PRO, de poder ir juntos eventualmente en un escenario electoral en las próximas legislativas, una propuesta que habrá que ver, ¿no? Porque cuando uno empieza a decantar, después ve que hay muchas dificultades probablemente en la implementación territorial de esa alianza. Pero si uno compara algunos de los objetivos económicos del gobierno de Milei con los que ha tenido en su momento Mauricio Macri, el expresidente, por parte del PRO, ve que ambos impulsan o pretenden impulsar las inversiones. En el caso del gobierno de Mauricio, las inversiones privadas. En el caso del gobierno de Mauricio Macri, eso no se dio finalmente. ¿Usted cree que Milei tiene más chances de que los desembolsos privados se concreten? Bueno, para ambos casos es fundamental lo que se llama inversión privada directa, ¿no? Porque estas son inversiones en la economía real, no inversiones como el carry trade en los títulos públicos y esas cosas que son capitales que entran, aprovechan la situación y después salen. Lo que la Argentina necesita es inversión privada directa, donde se invierten en plantas, en la expansión de la producción, que genere empleo y riqueza real, ¿no? Uh-huh. Y es cierto lo que dice Alejandra, que en el periodo de Macri no tuvimos grandes inversiones. La situación de hoy es distinta. ¿Por qué? Porque tenemos el RIGI, por ejemplo. El RIGI uh-huh. ya está promoviendo grandes inversiones. Y de hecho en el sector minero y en el sector energético, hoy la cuenta de inversiones no es menor, es importante. En el sector de Vaca Muerta se está invirtiendo una buena cantidad de dinero y en el sector minero también. Eso ya es una diferencia frente al gobierno anterior de Macri. Y bueno, pero en la medida en que nosotros brindemos certeza como país de que hay estabilidad, de que las reglas de juego no van a cambiar y de que hay una seguridad jurídica sólida y firme, bueno, eso es lo que atraen las inversiones. Y que lo que tenemos a favor también es que es un país que tiene un enorme potencial, porque son muchos, pero muchos años de no inversión y no desarrollo. Entonces, está todo por hacerse en Argentina, en el sector minero, en el sector energético, la expansión también en sectores agroforestales, por ejemplo, en muchos sectores que están pidiendo a gritos un montón de inversión y desarrollo para sacar este país adelante, y sobre todo por el potencial y la demanda mundial para los productos que nosotros producimos, ¿no? Uh-huh. Es así. Ahora, le pregunto, Pereda, ahí usted mencionábamos los dos en realidad al comienzo de esta charla la necesidad de tener un horizonte más calmo, más previsible en materia de precios, y cuando uno habla de inflación y de precios no puede dejar de hablar de salarios y paritarias. ¿Cómo se imagina las paritarias de este año, que en algunos casos empiezan ya las primeras conversaciones, pero que seguramente se recalentarán a partir de febrero y marzo? Y lamentablemente cuando estamos saliendo de un lugar donde la economía estaba tan regulada, el tema de paritarias es algo que sí, que es fundamental y es importante. Ahora es la primera vez en la Argentina que estamos viendo una inflación que está cayendo abruptamente, muy fuerte, y sobre todo sostenida por un equilibrio fiscal, lo cual lo hace muy sólido. El gobierno ha tenido un desempeño muy favorable, y hace que en el tema paritaria, bueno, ¿qué vamos a negociar? Si para adelante están bajando los precios, no están subiendo. ¿Entiende? Ahí como siempre, la tensión existe, pero la argumentación se debilita, yo diría. O sea, yo tendría una buena expectativa con eso. De todas formas, sabemos que Argentina es uno de los países de América completa que tiene la mayor carga laboral, costo laboral, y eso evidentemente no ayuda a la competitividad y esto que veníamos hablando, que es la posibilidad de atraer inversiones de la economía real, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente el tema del costo laboral, sindical, etcétera, que en su momento fue planteado
si usted recuerda, en el decreto de necesidad y urgencia. Sí. Bueno, ese es un desafío que todavía tenemos, y así como tenemos tantos otros, ¿no? De consolidar un rumbo, de consolidar una seguridad jurídica, de que nuestra competitividad sea real. También tenemos todos los desafíos relacionados con la infraestructura, ¿no? Argentina hace muchos años que viene sin invertir ni un peso en todo lo que es caminos, puertos, bueno, la hidrovía, que es un tema tan vigente que está ahora. Son todas cuestiones que hacen a la competitividad. Y lo laboral lo mismo. Claro, y la red, sí, y la red eléctrica, ¿no? El del suministro eléctrico, que lo estamos viendo también por estos días con esta primera ola de calor, y que ha dejado, ha provocado una vez más cortes de luz. Después discutiremos si son menos virulentos o igualmente que en otros años, pero lo cierto es que siguen ocurriendo y sigue habiendo muchos usuarios con esta dificultad de no tener suministro eléctrico. Así que sí, hay muchas cosas sin duda por delante para resolver. Marcos Pereda es empresario, es productor y es presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, una entidad que suele dar muy pocas entrevistas, pero acabamos de tenerla aquí, en Radio Rivadavia, en Verano 630. Pereda, le agradezco muchísimo. Fuerte abrazo y buen fin de semana. Un placer enorme. Igualmente. Cuando busques información confiable, quédate en Rivadavia 630.